Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 10. Continuamos nuestro estudio del libro de Eclesiastés bajo el eslogan El mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y en esta mañana leeremos y meditaremos en el versículo 12 y 13 del capítulo 10 de Eclesiastés. Ya estamos en la recta final del estudio de Eclesiastés, estudiando algunos indicadores que nos muestran o nos ponen en evidencia quiénes son los sabios y quiénes son los necios. Recuerden que el tema de estudio del libro de Eclesiastés básicamente es un documento sobre la vida y sobre cómo debemos vivir la vida para que nos sea mucho más provechosa, más fructífera y más útil. Todos tenemos una vida por vivir, todos hemos vivido. Pero cuando uno comienza a veces a ciertas edades a evaluar la vida de uno a veces llega a decir, mis años fueron pocos y malos. ¿Se acuerda que así dijo Jacob? Jacob cuando ya iba a morir dijo, mis años fueron pocos y malos. Es probable que algunos de nosotros cuando miramos hacia atrás y vemos los años que hemos vivido, 20, 30, 50 o más, digamos, he vivido en vano. Pablo dice, si tenemos cuidado de cómo vivimos, no vamos a vivir en vano ni trabajar en vano. Pablo al final de sus días dijo, yo no he trabajado en vano, yo he trabajado produciendo y he sido útil y fructífero en lo que Dios me ha permitido hacer. Entonces, para que nosotros no vayamos sumando años, y que al sumar años sumemos frustraciones, dolores y desánimos, el rey Salomón nos da una teoría sobre cómo vivir para vivir bien y vivir provechosamente. Nos recuerda unos principios, nos da unas pautas y nos dice, mire, si tú quieres vivir bien, vive de esta manera. Y si quieres vivir mal, pues viva de cualquier manera. ¿Sí? Estoy seguro que todos los que estamos aquí queremos vivir bien. Y bien no significa simplemente salud, dinero y amor. Bien significa con significado, tener esperanza, sentirnos satisfechos, ser útiles, tener un futuro garantizado y tener la confianza de que Dios está con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivimos? Y el rey Salomón se ha cansado de darnos señales e indicadores de cómo hacemos para vivir. Y hoy nos va a hablar de una señal para poder identificar una persona sabia de una persona necia. Dice así, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío. Entonces, si ya ustedes lo notaron, el enfoque de la enseñanza en esta mañana tiene que ver con las palabras. Es decir, una manera para nosotros identificar si una persona es sabia o necia es por la forma de hablar. Las palabras delatan a un necio o las palabras nos indican que estamos frente a un sabio. Es decir, cómo habla, qué usa, qué lenguaje usa, cómo se expresa y cómo se comunica. Y eso nos da a nosotros una pauta para decir lo importante de las palabras. Algunos han dicho que las palabras tienen poder y que hay que saber usarlas. Algunos han dicho que hay que ser cuidadoso con las palabras porque todo lo que podamos decir o lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Muchas personas cuando son expuestas a un juicio, especialmente cuando les leen los cargos o les hacen la detención, los abogados o los policías que los detienen les dicen, mire, guarde silencio porque todo lo que diga puede ser usado en su contra. No hable nada sin que su abogado lo asesore, sin que usted esté capacitado para saber qué decir. Porque una persona por temor al ser apresada o por la ira o la rabia de que es puesta en prisión o que es detenida, puede decir muchas cosas y esas cosas le juegan en contra. Entonces, dicen los abogados o los jueces que muchos de los casos en la justicia se pudieran resolver más rápidamente y más favorablemente para el sindicado si el sindicado supiera guardar silencio.
pero la mayoría de personas cuando son sindicadas de un delito, de un crimen, comienzan a decir cosas que luego les sirven de presa o de trampa para ellos mismos. Pudiéramos decir lo que dice un dicho común: el pez muere por su propia boca. Y es real, ¿cierto? Recuerden que un pez, cuando es pescado con carnada, pues él ve la carnada ahí flotando en el río o en el lago, y él va y muerde la carnada, pero él no se percata de que ese bocado de comida tan apetitoso para él está enganchado de un anzuelo, y que cuando él muerda la carnada también coge el anzuelo y ya no se va a poder soltar e inmediatamente es pescado. Ese es un dicho muy popular y muy común, pero muy real. Dice: el pez muere por su propia boca. Pero también pudiéramos decir que el pez se salva por su propia boca. Es decir, si no abriera la boca el pez para comerse ese bocado que está con un anzuelo, él se salvaría. Si una persona no habla descontroladamente o desmedidamente, o no habla fuera de sí, las personas podrían vivir más, o podrían vivir más tranquilas, pero a veces se habla tanto y se dice tanto que uno termina esclavo de sus propias palabras y sufriendo las consecuencias. Entonces hay que cuidar lo que decimos, porque las palabras del sabio son llenas de gracia, pero las palabras del necio le causan su propia ruina. Eso es lo que está diciendo aquí el rey Salomón mencionando este proverbio. Hoy en día nosotros nos han venido enseñando una nueva teoría en la educación y en las comunicaciones, que nos dicen que hay que hablar siempre cosas positivas y que hay que evitar todos los términos negativos. Entonces, por ejemplo, la palabra terrible, frustración, no puedo, soy incapaz, que esas no las debiéramos usar, porque esas palabras, si las usamos, dicen estos teóricos, nos causan nuestra propia ruina. Entonces, si usted va hablando y usted dentro de su diálogo va a usar la palabra no puedo o imposible, entonces mejor no la use, porque si la usa usted atrae ruina, o atrae cosas imposibles, o atrae cosas negativas. Esos mismos teóricos nos dicen todo lo que debemos decirle a nuestros hijos son cosas positivas. Entonces, en lugar de usted decirle hizo mal la tarea, la tiene que volver a hacer, usted tiene que decirle esa tarea la puedes mejorar. O en lugar de decirle tú no puedes o tú lo haces mal, debería decirle tú sí puedes y lo vas a lograr. ¿Sí? Esa teoría se llama la teoría de la programación neurolingüística, ¿sí? Que es una teoría que está en boga en los colegios, en los jardines y en muchos sistemas de la comunicación. Es siempre hable positivo. E incluso estos teóricos dicen lo siguiente, que un niño aproximadamente a los 7 años de edad se le ha dicho no por lo menos 100,000 veces. Y que como se le ha dicho no, no puedes, no debes, no hagas, no toques, unas 100,000 veces, entonces que le estamos creando un ambiente de negatividad y de frustración y que él va a fracasar en la vida porque nosotros le dijimos no. Entonces que hay que decirle siempre tú puedes, y que si le decimos puedes y tú puedes y lo vas a lograr, entonces estimulamos que él sea un hombre positivo y que logre las cosas. Eso dice la teoría. La pregunta es ¿por qué la Biblia nos dice muchas veces no? Porque la Biblia dice que no, y la Biblia también nos dice que imposible, y la Biblia también dice que terrible, y la Biblia también dice que malditos. Es decir, esa teoría está en contra de lo que la Biblia expresa, porque la Biblia lo que dice es que el hombre es negativo no porque se le diga no. El hombre es negativo porque no tiene fe. Esa es la razón de la negatividad del ser humano. El hombre vive frustrado no porque se le diga tú no puedes. El ser humano vive frustrado porque vive de espaldas a la cruz, es decir, vive sin Dios y sin ley. Si él tuviera a Cristo en su corazón, él tuviera esperanza, pero como no tiene a Cristo en su corazón, entonces él vive frustrado. Entonces no vayamos a caer en la trampa de simplemente decir a los niños tú puedes, lo vas a lograr, porque posiblemente les hacemos más orgullosos y engreídos de lo que ya son. Lo que tenemos que decirles, tú no vas a poder lograr las cosas al menos que pongas tu confianza en Dios.
tú no vas a lograr nada, sin mí nada podés hacer, dijo Jesús. Y ahí no nos frustró, simplemente nos dijo la verdad, porque es real que sin Cristo nosotros no podemos hacer nada, y todo lo que nos propongamos, por bueno que sea, por buenos propósitos que sean, si no tenemos la gracia y la bendición de Dios, vamos a fracasar. Por eso es importante decir, cuando estamos en estas épocas de fin y comienzo de año, decir que feliz año solo tienen los que creen en Cristo, porque los que no tienen la confianza en el Señor no van a tener un año feliz. Va a ser un año de frustraciones, de aflicciones, de dolores, y aunque les vaya bien acá, cuando se enfrenten al juicio les va a ir mal. Es probable que aquí les vaya bien a muchos, tengan dinero y amor y fama como ellos quieren, pero si no confían en Cristo, cuando lleguen a rendir cuentas, van a estar totalmente desprovistos de toda la bendición de Dios para poder rendir cuentas. Por eso es importante las palabras. Entonces el título de nuestra enseñanza es Dime y te diré. Dime qué hablas y te diré qué crees. ¿Sí? Dime qué es lo que tú hablas, dime y te diré. Dime qué es lo que tú quieres, anhelas o deseas, y yo te diré qué crees o qué clase de persona eres. Porque la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona habla, no simplemente comunica cosas que siente, quiere o anhela. Cuando una persona habla, lo que está es abriéndonos una ventanita para conocer qué hay en su corazón. Cuando una persona dice cosas del gobierno, de la vida, de Dios, cuando maldice, cuando está frustrada, cuando está ofuscada, cuando se sale de control, lo que nos está abriendo es una ventana para decirnos esto es lo que hay en mi corazón. En mi corazón abunda el odio, la maldición, el egoísmo, la violencia, el engaño, y por eso estoy diciendo esto. Las palabras no son simplemente palabras. Recuerden que nosotros también hemos escuchado un dicho que a veces lo hemos mencionado y es: las palabras se las lleva el viento. ¿Sí lo han escuchado? Pero eso no es cierto. No siempre las palabras se las lleva el viento. Las palabras tienen un efecto en la vida de una persona porque las palabras lo que nos están es revelando lo que hay en el corazón. Y las palabras revelan lo que una persona cree, lo que una persona espera, y muchas veces las palabras nos revelan el destino final de una persona. Solo escuchando a una persona podemos decir esa persona es hijo de Dios. O solo escuchando podemos decir esa persona es blasfema y está en contra de Dios y está sin Dios y no le va a ir bien en esta vida. Las palabras no son cosas ligeras que decimos, sino que las palabras son un delatador o un evidenciador que dicen lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Entonces el texto nos dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Cuando la Biblia habla de esto, nosotros tenemos que ser cuidadosos, amados hermanos, porque el libro de Proverbios, que es el que más habla sobre el necio y el sabio, y ahora Eclesiastés, no nos está diciendo que una persona que habla dura es necio y una persona que habla suave es sabio. No vayamos a pensar eso, porque a veces pensamos que el sabio es el que habla pasito, el que habla suavecito y el que a todo dice sí. ¿Será eso correcto? Y que si una persona habla duro o fuerte, entonces es necio, porque entonces todos los del interior serían sabios, porque hablan suavecito, y todos los de las costas serían necios porque hablan duro, y no podemos admitir eso. ¿Sí? Hay personas que hablan duro porque su timbre de voz o su región se habla duro, pero eso no significa que sea necio, simplemente porque habla duro. Y el que habla suavecito tampoco significa que es sabio, porque hay personas que hablan suavecito, pero la Biblia dice que el chismoso también habla suave. Y que las palabras del chismoso son como bocados suaves. ¿Sí? Y que la persona que engaña o que hace trampa o que quiere seducir también habla suavecito y habla con delicadeza, pero eso no significa que sea sabio. Cuando hace la distinción el rey Salomón aquí en este texto sobre el sabio y el necio y las palabras del uno y las palabras del otro,
La diferencia no es el timbre de la voz, y la diferencia ni siquiera es lo que la persona dice en sí por sí mismo, sino la diferencia es qué tipo de palabras usa. ¿Palabras de fe o palabras sin fe? ¿Palabras de verdad o palabras de engaño? Entonces, ¿qué diferencia el sabio del necio? Que el sabio habla verdad y el necio habla mentira o engaño. Y la única manera para hablar verdad, amados hermanos, es hablar con la palabra de Dios, porque todas nuestras palabras son mentira. Recuerda lo que dice la Escritura: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos somos mentirosos. Cuando hablamos de nosotros siempre somos mentirosos. Cuando hablamos de nuestros planes o de nuestros negocios siempre decimos mentiras. Cuando hablamos de nuestros hijos o de nuestro futuro o de nuestro pasado siempre decimos mentiras porque exageramos, porque no decimos las cosas bien correctamente, porque queremos ocultar, y a veces lo hacemos de manera casi ni siquiera consciente. Pero cuando dice la Biblia que hablamos verdad, no es lo que decimos de nosotros, sino lo que decimos de Dios. Entonces la única manera de hablar verdad es hablar con la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice: la palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones. Por eso a nosotros nos gusta memorizar la Escritura, porque cuando yo digo un texto bíblico estoy diciendo verdad. Eso sí es verdad, porque yo cité o recité o mencioné un texto bíblico y la palabra de Dios es verdad. Pero cuando yo digo sobre mí, digo mentiras, porque todos somos mentirosos. Entonces, una forma de saber si una persona es sabia o necia es si dice verdad o dice mentira. Y la manera para saber si dice verdad es si usa la palabra de Dios. ¿Me hago entender? La única manera de saber si alguien es verdadero o dice verdad es que use o mencione o conozca o recite o viva o pregone la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Recuerden que en una oportunidad le dijeron a Jesús, los discípulos muy preocupados, muy celosos, eran muy fieles por preservar el orden, y le dijeron: Señor, mire que por allá nos dimos cuenta que hay otros que están hablando en tu nombre. ¿Qué hacemos? ¿Oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma? ¿Cómo les parece la piedad de los discípulos? ¿Y recuerdan qué les dijo Jesús? Déjenlos. Sea por interés, por ambición, por la razón que sea, pero si hablan de mí, déjenlos que hablen de mí. Porque quien habla o quien lee la palabra, aunque la interprete mal, pero si lee la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios tiene poder. Aunque los necios usen la palabra mal, el solo hecho de usar la palabra ya hace que ellos mencionen algo de verdad, y esa verdad que ellos mencionan se vuelve en contra de ellos porque ellos no viven de acuerdo a lo que mencionan. ¿Sí me hago entender? Esa palabra que el necio usa, que a veces la usa para protegerse, ¿cierto? Para decir, por ejemplo, ninguna plaga tocará tu morada, ¿sí? O Jehová es mi pastor, o todo lo puedo en Cristo, que lo usan los necios. Aunque lo usan mal, lo interpretan mal, esa palabra se vuelve contra ellos porque esa palabra que ellos dijeron mal, esa palabra es verdad. ¿Sí me hago entender? Porque el que dijo todo lo puedo en Cristo, lo que me fortalece, no fue ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón. La dice la Escritura, el Espíritu Santo fue el que dijo eso. ¿Sí me hago entender? O Jehová es mi pastor, nada me faltará, dicen muchos. Y usan eso por ahí en sus charlas y en sus conversaciones. Esa palabra es verdad porque esa no la dijo ningún filósofo ni ningún pensador. Esa palabra la dijo el Espíritu Santo a través del rey David. Entonces, una manera de distinguir si una persona es sabia o necia es ¿qué dice? ¿Dice verdad o dice mentira? Y la mejor manera de decir verdad es leer y decir y mencionar las Escrituras. Por eso leemos las Escrituras a diario. Por eso tenemos un plan de lectura en nuestro boletín para que todos lean la Biblia en el año. Por eso memorizamos versículos todas las semanas. Por eso los predicadores y los directores tenemos que leer la Biblia. Porque lo que tiene poder y tiene verdad es la palabra de Dios en nuestros corazones. Si eso decimos, tenemos vida.
Si no usamos la palabra de verdad, estamos en muerte. Por eso dice aquí, las palabras en la boca del sabio son llenas de gracia. Y yo le pregunto, ¿cuál es la única palabra que tiene gracia? Es la palabra de Dios, no son mis palabras, no son mis vivencias. Yo les puedo contar mi vida, les puedo contar mis historias, les puedo contar lo que yo he vivido, sufrido o gozado, y eso no tiene gracia. Puede que sean historias bonitas, atractivas, llamativas, pero eso no transforma, no da vida ni tiene gracia, porque las palabras en la boca del sabio que tienen gracia son las palabras de Dios en el creyente. Entonces, si usted recita la palabra, la memoriza, la lee, la cree, la predica, usted es un sabio. No importa el timbre de su voz. No importa si el tono de voz es suave o duro o fuerte, pero si usted cita la palabra de Dios, su corazón y su palabra, su boca está llena de gracia. Y miren que esa es una diferencia entre el sabio y el necio. El necio no habla palabras de gracia porque él no cree en la palabra, él no confía en la escritura. ¿Dónde están los necios? ¿Dónde estaban ayer y estas semanas los necios? Comprando sahumerios, comprando hierbas para los baños milagrosos, haciendo novenas, haciendo rezos, haciendo limpiezas, una cantidad de agüeros, y uno dice, ¿por qué? Fui a comprar unas flores donde el Señor y me dijo, pero compre las amarillas, cómprelas porque esas son las de la buena suerte. Yo le dije, yo no necesito buena suerte, yo ya tengo la bendición de Dios, yo no necesito nada de eso. Y me dijo, sí, pero hay que darse una ayudadita. Así piensa el necio, ¿cierto? Yo también creo en Dios, me dijo, pero uno tiene que ayudarse de alguna manera. No tenemos que ayudarnos porque nosotros tenemos las palabras de gracia. Y la palabra de gracia dice que en Dios estamos completos y perfectos y no nos falta cosa alguna. Ustedes y yo tenemos la bendición de Dios aún desde antes de nacer. Ni siquiera la bendición viene por venir hoy a la iglesia. La bendición no viene porque hoy vinimos a la iglesia, la bendición viene porque Dios desde la eternidad dispuso bendecir a sus hijos con toda bendición espiritual. Y recuerdan lo que dice la Escritura, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Sí las han leído? No dice que hay que perseguir las bendiciones. No, las bendiciones son las que nos alcanzan y nos atropellan, nos invaden, porque Dios ha prometido bendecir a sus hijos con toda bendición espiritual, porque eso dice la Escritura y Dios no puede faltar a su palabra. Y ustedes que están en Dios, que están en Cristo, ustedes saben que Dios los ha bendecido en gran manera. Que el año que terminó fue un año excelente de bendiciones y el nuevo año que ya comenzó es un año de muchas bendiciones. No las hemos recibido, pero sabemos que llegan y no es porque tengamos una ilusión, es porque estamos seguros, porque la palabra dice que Dios no nos faltará y no nos dejará huérfanos y nos bendecirá en gran manera con toda bendición espiritual. Entonces las palabras del sabio no es que sean positivas, las palabras del sabio son verdad. Y el necio, aunque hable positivo, le va mal. ¿No han visto los necios que dicen, no, a mí me va a ir bien, este año sí es el año de mi suerte? Yo declaro, yo proclamo, yo ato y yo sello que me va a ir bien. Y resulta que no es por eso que le va a ir a uno bien. Nos va bien porque Dios está con nosotros. Nos va bien porque Dios dispuso bendecirnos. Y a los necios, aunque juren, aunque les vaya bien, aunque se bañen con las hierbas milagrosas, hagan limpieza, se pongan ropa interior amarilla, pongan la trenza de la buena suerte, todos los agüeros habidos y por haber, ¿cómo termina siendo el año para ellos? Terrible, frustrante, decepcionante, porque ellos no tienen la fe y la esperanza y la confianza que tenemos los creyentes. Por eso dice la Biblia, los labios del necio causan su propia ruina, porque lo que ellos temen es lo que primero les llega, lo que ellos no quieren que les llegue es lo que enfrentan. Los labios del necio les causan su propia ruina, es decir, ellos se tienden su propia trampa, porque ellos usan cosas que no debieran usar y usan textos que no debieran usar y tienen anhelos y deseos que quieren lograr, pero los quieren lograr sin Dios. Por eso dime y te diré. Es muy fácil conocer a los necios. Los vimos desesperados en estas últimas horas
corriendo a comprar agüeros y cosas y mantras para ver cómo les va este año. Ustedes y yo no necesitamos hacer nada, porque nosotros tenemos una bendición asegurada que el Señor desde la eternidad dispuso para los creyentes. Entonces el necio siempre va a decir mentira porque él habla de sí mismo y no usa la palabra de Dios. El creyente siempre va a hablar verdad porque el creyente confía en la Escritura, tiene la Escritura. Ustedes tienen la Escritura en sus manos hoy acá, vinieron a escuchar la Escritura, estamos leyendo las Escrituras y aquí nos está corroborando que en la boca del sabio hay gracia, porque tenemos la palabra, y en la boca del necio hay muerte, porque esas palabras que él usa le causan su propia ruina. Miremos algunos textos bíblicos. Proverbios 17:28. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Lo que está diciendo aquí este proverbio es que al necio le sería mejor ni siquiera hablar, que a él le iría mejor si no habla nada, porque cada vez que habla, él queda esclavo de sus propias palabras. Él queda esclavo de sus propios dichos. En Proverbios capítulo 18, versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Miren este texto ahí, subráyenlo por favor. El necio no toma placer en su inteligencia, sino en que su corazón se descubre. ¿Cómo el necio descubre lo que hay en su corazón? Cuando habla. Cuando él habla. ¿Sí? Cuando él dice cosas, maldiciones, cuando él dice cosas que expresan su ambición, su egoísmo, su codicia, su rabia, su rencor, él está desnudando su corazón y diciendo, mire cómo está mi corazón. Y el diagnóstico que nosotros damos y la palabra da es que el necio cuando descubre su corazón está diciendo, yo soy un insensato, soy torpe, yo no tengo inteligencia, yo no tengo la sabiduría, yo vivo por vivir porque vivo por mi cuenta. Amados hermanos, muchos de los que ayer se dieron feliz año, hoy están muriendo. Y muchos están muriendo en parrandas, en fiestas, en accidentes, alcoholizados, con armas porque se ofuscaron y sacan un arma y se asesinan entre ellos, se matan entre ellos. El necio descubre su corazón con sus obras, mientras el sabio también con sus obras demuestra lo que hay en su corazón. Si ustedes están hoy en la iglesia, sentados en una silla en la iglesia, están con la Biblia abierta, están orando a Dios, están en sano juicio, están sobrios, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dicen esos actos del corazón de ustedes? Dice mucho eso. Eso dice mucho, es un discurso completo, elocuente que dice, yo confío en el Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Mi esperanza y mi confianza está en el Señor. Mi proveedor y mi deleite es el Señor y yo estoy en Él y me acerco a Él. Pero el necio con sus actos dice lo contrario. Jeremías 17:9, un texto que conocemos muy bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón y no lo conocemos. No lo conocemos porque no hemos ido a la Escritura. ¿Cuándo conocemos cómo es nuestro corazón? Si queremos tener un escáner o una radiografía, una ecografía de nuestro corazón, la mejor manera es ir a la Biblia, porque la Biblia nos dice qué hay en el corazón nuestro y qué es lo único que hay en nuestro corazón: engaño y perversión y maldad. Por eso necesitamos ir a Cristo para que nos lave el corazón, nos limpie y nos ordene, porque nosotros no tenemos palabras de gracia por nuestros propios medios, sino a través de la Escritura. Y Job capítulo 12, versículo 13 dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces vuelve y nos reitera aquí el escritor Job, diciéndonos que la inteligencia y el verdadero consejo es el que da Dios a través de la Escritura. Nosotros somos dados a oír consejos de terceros, y hay consejos de terceros que son buenos, son sabios,
y nos ayudan, pero no siempre los consejos de terceros son sabios. El único y perfecto consejo sabio viene de las Sagradas Escrituras. Nosotros muchas veces hemos errado escuchando consejos de otros que creemos son inteligentes o sabios y hemos faltado porque no hemos seguido el consejo de la Escritura. Miren, por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice: no toméis nada prestado. ¿Sí lo han leído? ¿Y nosotros qué hacemos? Y pedimos consejos, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la otra persona? No, pues si usted necesita y si lo puede pagar y si no demora mucho el objeto, pues sáquelo prestado. Lo importante es que quede bien. Pues la Biblia dice: no toméis prestado. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Pero nosotros pedimos consejo y ¿qué decimos? Pero es que yo me entiendo con esa persona, pero es que es para bien, es que con ese negocio vamos a salir adelante, yo creo que me va a ir bien, ¿usted qué me aconseja? ¿Y qué nos dice la persona? Pues hágalo, hágalo. U ore y si Dios le da paz, hágalo. Pero es que la Biblia no dice si sientes paz, hágalo. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. U otro texto que dice: no salgas fiador de tu hermano. ¿Y nosotros qué decimos? Pero es que esa persona me ha hecho tantos favores, ¿yo cómo le digo que no? O esa persona me dijo que iba a responder por la deuda, yo creo que le colaboro y no voy a quedar mal. Y al final de cuentas lo que hicimos fue desobedecer, porque la Biblia dice: no salgas fiador por tu hermano. Miren, amados hermanos, lo que dice la Escritura. Pero nosotros pensamos que el consejo de otros es más sabio o más inteligente y lo aceptamos y despreciamos el consejo de Dios. En el texto que leímos en la dirección decía que hay muchas maneras de despreciar a Dios. O sea, apreciar a Dios no es decir: Señor, yo te quiero mucho. No, yo puedo decir: yo te quiero mucho, pero con mis actos estar despreciando a Dios. Y en el texto de Malaquías fue el que leímos, sí, Malaquías, dice que hay muchas maneras como despreciamos a Dios, con los actos. Y hay muchas maneras como despreciamos el consejo, porque el consejo y la sabiduría verdadero viene únicamente de nuestro Dios. Entonces no podemos pedir consejo de algo que está en contra de la Escritura, porque lo que vamos a hacer es pecar contra Dios. Recuerden que Dios le dijo al pueblo de Israel: trabajen 6 años y descansen la tierra 1 año. Y recuerden que ellos desobedecieron ese mandato, porque ellos pensaron que dejar la tierra 1 año sin cultivar era mucho, era una gran pérdida. Y ellos desobedecieron. Dios les dijo: trabajen 6 días y descansen 1 día, pero ellos también dijeron: pero es que el mejor día, siempre el mejor día es el día de descanso. Cuando uno descansa es el día que uno siente que pierde más. Y resulta que Dios dijo que lo hicieran así. Y ellos desobedecieron y Dios les trajo grandes consecuencias, porque ellos tomaron el consejo de Dios en vano. Entonces dime qué crees y te diré quién eres. Miremos otro texto que está por aquí, en Proverbios 8, 12 al 14. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Miren, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor nuevamente acá en este texto? Si usted quiere pedir un consejo, pídamelo a mí. Así de sencillo. Si usted quiere un consejo para que le vaya bien, pídamelo a mí. Si usted quiere un consejo razonable, objetivo, que va a ser real y va a hacer la diferencia en su vida, pídamelo a mí. Y en ese proverbio dice el Señor: yo soy la inteligencia, mío es el poder. Pero nosotros pedimos consejo donde no debemos pedir consejo. Y aceptamos consejo de personas engañosas y mentirosas que terminan o estafándonos o dañándonos la vida porque nosotros no seguimos el consejo de la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. En el contexto de lo que estamos diciendo, ¿cuál sería un buen concepto de nosotros? En el contexto de las palabras y de las decisiones, ¿cuál sería un buen concepto de nosotros? Que nosotros tomamos decisiones malas. Ese sería un buen concepto. Yo no voy a tomar la decisión solo porque yo me equivoco. Voy a pedirle a Dios que me dirija y que me ayude y que me dé sabiduría y que me muestre a través de las Escrituras si debo tomar esa decisión o no, porque yo siempre me equivoco. Pero ¿saben? Cuando tenemos un alto concepto de nosotros, ¿qué decimos? Ah, no, yo no me equivoco. Yo ya lo he hecho 2 y 3 veces y me ha ido bien, entonces vuelvo y lo hago así. Porque yo sé hacer las cosas. Yo ya sé hacer esto y sé hacer aquello y no me equivoco. Dice, piense de sí con cordura. ¿Qué sería lo más cuerdo para un sabio? Decir, yo me equivoco, yo no voy a hacer las cosas por mi cuenta, voy a pedir el consejo que viene de Dios y voy a confiar en el consejo que da Dios para que me vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Pero nosotros decimos lo contrario. En el texto que leímos de Malaquías, que me llamó la atención, dice que a Dios le damos el animal cojo y ciego y con defectos. ¿Sí lo leyeron ahí, cierto? Pero ¿qué decimos nosotros? Yo me acuerdo en el campo, ¿cierto? Las señoras de la iglesia a veces ponían las gallinas para sacar pollitos y echaban la camada, y cuando salía la camada de pollitos, un pollito salía malo. Y ese pollito malo, ¿sabe qué decía la señora? Ese es el del Señor. ¿Sí? Ese se lo dedico al Señor. Es decir, si Él lo quiere, pues que lo mejore. Porque ese es el del Señor. Y los buenos pollos, ¿para quiénes eran? Eran para el negocio, ¿cierto? Pero el malo era el del Señor. Justo eso es lo que está diciendo Malaquías. Nosotros decimos, este animal está malito, pues eso se lo dedico a Dios para que Dios lo cuide, lo sane y lo saque adelante. Porque los buenos son para mí. Y dicen, no me desprecian en eso, que me dan a mí lo peor o las migajas o lo que no sirve. Y cuesta mucho pensar que lo mejor es para el Señor. Cuesta tanto pensar eso. Cuesta porque uno dice, no, es que lo mejor me lo merezco. ¿Sí? Yo en alguna oportunidad escuché que nosotros debiéramos incluso dar los billetes más nuevos. Pero a veces damos el billete que ya no circula o la moneda que está dañada porque decimos, es que es para el Señor. ¿Sí? Pero la Biblia dice, a Dios se le da lo mejor. ¿Cómo debemos venir a la iglesia? Con la mejor actitud, con el mejor vestuario, con la mejor disposición del corazón, porque a Dios se le da lo mejor. Venimos con tiempo, compartimos con alegría porque a Dios se le da lo mejor, pero siempre decimos, si me queda tiempo, le doy al Señor. Y ahí en el texto hay un gran reclamo de Dios. Dice, ustedes me desprecian. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor. Y no es desprecio a mí, es desprecio al Señor, dice la Escritura, el profeta. Pero miren lo que el Señor dice, y ahí ya no nos gusta esa partecita. En el capítulo que leímos de Malaquías dice, ustedes van a construir y yo me voy a encargar de destruir. Es decir, ustedes van a hacer un plan y yo me voy a encargar de que ese plan les vaya mal. Y no es que nadie nos esté salando, es que nosotros nos salamos con nuestras propias decisiones. Dice, si ustedes van a construir, yo les destruyo lo que ustedes vayan a hacer. Ustedes van a hacer un plan y yo me encargo de que ese plan les salga mal. Y uno dice, pero ¿por qué Dios actúa así? ¿Es Dios malo? No, Dios no es malo. Dios es bueno y es justo. Dios lo que está diciendo es, si yo no estoy en sus planes, esos planes le van a fracasar. Si yo no soy el que gobierno los planes de ustedes, si yo no soy el que encamino los planes de ustedes, me voy a encargar de que les vaya mal. ¿Y qué pasa cuando nos va mal? A los sabios hijos de Dios. Y ahí venimos con los platos rotos, con los andrajos, diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Se acuerda lo que le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo tenía todas las posibilidades de que le fuera bien en la vida. O sea, ¿qué sentido experimentar miseria? Si tenía bien, vivía bien en casa, estaba con todas las comodidades. ¿Por qué el hijo pródigo prefirió
vivir la vida que él quiso vivir. Padre, dame lo que me corresponde, dice la Biblia, y salió y vivió perdidamente. ¿Y qué hizo al final? Tuvo que volver recapacitando con todos los sufrimientos y toda la vergüenza y la humillación pública, porque ahí se aplica en el hijo pródigo lo que dice Malaquías 1. Si ustedes me desprecian, eso significa que ustedes pueden vivir sin mí. Ok, inténtenlo. Intenten vivir sin mí a ver cómo les va. Es el reto del profeta, ¿cierto? Que Dios hace a través del profeta. ¿Ustedes quieren vivir sin mí? ¿Ustedes celebran sin mí? ¿Ustedes hacen viajes sin mí? ¿Ustedes hacen planes sin mí? Ok, entonces, ¿quieren vivir sin mí? Entonces háganle. Yo los observo. Pero todos esos planes que ustedes hacen les van a fracasar. Todos esos negocios, esas decisiones les van a fracasar porque ustedes las están haciendo sin mí. Entonces, miren, amados hermanos, no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Pensemos con cordura. Y lo cuerdo para los creyentes es saber que somos pecadores, que nos equivocamos y que necesitamos someternos al consejo de Dios, que necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Estamos en una época del año donde todos tenemos propósito. Lo mejor es decirle, Señor, si tú quieres, haremos esto o aquello. Si es tu voluntad, si a ti te place, dirígenos en esto, y si no, por favor, no nos dejes tomar decisiones equivocadas. Lo segundo, como se conoce un hombre sabio de uno necio, es si es creyente o es incrédulo. La manera, como dice acá, los labios del necio causan su propia ruina, porque él todo lo que dice lo dice sin Dios. Y cuando mete a Dios en su charla, lo hace para él utilizar a Dios, pero no porque cree en el Señor. ¿Sí? El incrédulo usa el nombre de Dios, usa la Escritura, incluso a veces nos usan a nosotros, porque vienen a la iglesia y oremos por ellos, pero ellos no están interesados en Dios. Ore para que Diosito me sane. ¿Y me sane para qué? Pues para parrandear el fin de año, para vivir perdidamente. Ore para que mi Diosito me ayude en este negocio, pero él no está interesado en honrar a Dios con su negocio, sino para vivir perdidamente. Ore para que me vaya bien en el amor, pero él no está pensando en rendir esa relación a Dios, sino en vivir por su propia cuenta. Entonces, una manera como usted sabe si una persona es necia o es sabia es, ¿en qué cree? Si no cree en Cristo, es necio. Punto. No importa cuántas carreras tenga, cuántos títulos tenga, y no importa si es el gerente de la empresa. Puede ser el gerente de la empresa, pero si él no cree en Cristo, es necio. Y el sabio puede que no tenga ningún título, puede ser la persona más sencilla de la cuadra o del barrio o de la empresa, pero si él cree en Cristo y ha consagrado su vida a Dios, es un hombre o una mujer sabia o sabio porque tiene la esperanza en el Señor. Dice la Biblia en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ese es el proverbio del sabio, pero mira el proverbio del necio. El principio de las palabras del necio son su charla, son su desvarío, son la locura y la necedad y la tontería que él habla, porque él habla por sí mismo. Hay gente que dice, pues si Dios existe, pues que venga. ¿Los han escuchado? Pues si Dios es tan poderoso, pues lo quiero ver, que venga y se me presente. Dice, qué tontería. Jugando con candela, sabiendo que Dios sí existe y que un día tendrán que rendirse ante el juez y que no se puede jugar con las cosas de Dios. ¿Sí? Ni Dios con su poder podrá detenerme en lo que yo quiero hacer. Yo voy a hacer las cosas que he planeado, sea que a Dios quiera o no quiera, las voy a hacer. Así dice el necio. Ese es el principio de su perdición, sus propias palabras. El principio de la sabiduría es el temor, el principio de la necedad es la rebeldía, o la desobediencia, o la torpeza. Proverbios 2, 21 al 23 dice, pero pues para esto mismo fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El ejemplo que tenemos para seguir de sabiduría es el de Cristo. Todos los demás ejemplos son necios o no sirven.
Y lo que dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Nosotros pensamos que ateo es simplemente el que dice Dios no existe. Pero ateo o necio es también el que dice Dios existe a mi tamaño. Ese también es un necio. Tengo a un diosito que me lo echo en el bolsillo y lo cargo para toda parte en la billetera. Ese también es necio, porque el Dios de él es un diosito, ¿sí? Que se lo cuelga en el cuello o en la mano o lo echa en el bolso. Ese es su diosito, pero ese no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero es omnipotente, es imponente, es infinito, es eterno, es espíritu. El necio dice, no hay Dios, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y sabía ustedes que hay necios estudiosos y académicos? La gran mayoría de los filósofos son ateos, es decir, son necios. Y la gran mayoría de científicos hoy en día son necios también, porque ellos tienen tanto conocimiento y hacen tantos aportes a la sociedad que ellos se creen dioses y dicen que Dios no existe, pero es una necedad. Ahí sabemos si esa persona es sabio o necio, por lo que él cree. Si él cree en sí mismo y no cree en Dios, es necio. Si él cree en Dios a su manera, es necio. Si él cree que las cosas existen solo por azar, es necio. Y si él tiene su propia creencia sobre Dios contraria a la Escritura, es necio. Y dice la Biblia, se han corrompido, hacen cosas abominables. Nosotros pensamos que las cosas abominables son simplemente perversas, como por ejemplo violencia, abuso, secuestro, lo que hoy en día llaman delitos de lesa humanidad, que eso es una cosa abominable. Pero es que para Dios abominable es que una persona se levante y no agradezca. Eso es abominable. Para Dios abominable es que una persona reciba su sueldo y diga, esto me lo gané por mi esfuerzo. Eso es abominable. Para Dios abominable es que una persona, en lugar de pedir ayuda a Dios, vaya al brujo. Puede que no sea secuestrador o violador o asesino, pero no tiene su confianza puesta en el Señor. ¿Recuerdan lo que hizo Saúl? Saúl era el rey de Israel, de la tribu de Benjamín, un hombre con mucha fortaleza y mucha capacidad de guerra. Pero cuando tuvo una petición, ¿a quién fue? Fue donde una bruja a que le respondiera unas preguntas, en lugar de ir a Dios. Era el rey de Israel. ¿Dónde debía haber ido Saúl? Ir al templo, ir al sacerdote, buscar un profeta, buscar a David, que era un asesor que estaba ahí, que era temeroso de Dios. Pero en lugar de eso fue a que le leyeran el tarot, le leyeran el chocolate, le leyeran la mano, consultar la bruja, el horóscopo, y eso es abominable a los ojos de Dios. Es decir, abominable a los ojos de Dios es que pretendamos vivir sin Dios, aunque vivamos aparentemente bien. Por eso el necio es el que dice, yo vivo a mi manera. Ese es necio y él causa su propia ruina. El necio es el que dice, este año me fue bien y este otro me irá mejor, porque yo ya tengo una estrategia para hacer mis negocios. Él es necio porque él no tiene a Dios en mente. Él sacó a Dios de su vida y él dice, Dios para mí no existe. Ese es un necio, y dice la Biblia, el necio causa su propia ruina, porque por la boca muere el pez. El principio de las palabras del necio son su propia charla. Por eso es casi imposible que un sabio hable con un necio. Es casi imposible que uno se siente a hablar con un necio y tenga una comunicación fluida o tenga una charla edificante, porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Siéntese con un necio a ver, a los 5 minutos uno está desesperado, porque lo que uno dice y cree, él no lo cree y él lo contradice. Y todo lo que él dice y afirma es todo lo contrario a lo que nosotros creemos o hacemos. Siéntense con un necio hoy a ver cuál es el tipo de charla que tiene. Sus planes, sus logros, sus placeres, cómo celebra, su ambición, sus negocios, sus agüeros. El necio no tiene conciencia de que Dios está vigilando su vida y que todo lo que él dice terminará siendo su propia trampa.
que todo lo que él dice, su charla, está delante de Dios, que Dios está escuchando su charla y viendo sus acciones, y que todo eso va a tener que rendir cuentas. Por eso dice la Biblia, de toda palabra ociosa daremos cuenta. Proverbios 14, 16 y 17 dice, el sabio teme, pongan cuidado, el sabio teme y se aparta, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre el sabio y el necio? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El sabio teme. El sabio camina en este mundo, está tentado a hacer cosas incorrectas, pero cuando está al borde de la tentación, ¿qué siente? Temor. Siente temor. Y dice, no puedo hacer eso. Pecaría contra Dios. ¿Recuerda lo que dijo el rey? Y en la lectura que hicimos hoy también, el rey David dice, yo pequé gravemente contra Jehová. Eso se llama temor. El temor de Dios nos guarda y nos preserva, pero el insensato no tiene temor. Ahora, no es que no tenga temor, porque Dios puso temor en su corazón. Lo que pasa es que él trata de negar ese temor para él tener vía libre para hacer sus cosas. Y en Proverbios 19:1 dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Entonces aquí dice que puede haber sabios pobres, sabios sencillos, y puede haber necios, famosos, elocuentes e inteligentes académicamente hablando. Y en Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. La necedad está ligada ¿a dónde? Al corazón. Por eso cuando un necio habla, lo que está es mostrándonos su corazón. Es como un libro abierto diciendo, ese es mi corazón. ¿Sí? Eso es lo que hay en mi corazón. La gente que anda en esa bullicio, gritería, locura, desenfreno, nos está diciendo, eso es lo que hay en mi corazón. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay serenidad, no hay quietud, sino que hay desenfreno, hay locura, y eso es lo que hay en mi corazón. Proverbios 24:9 dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Todo pensamiento del necio es pecado. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Y todas las palabras del necio son pecado porque las dice sin Dios, sin tener en cuenta a Dios. Las palabras del sabio son gracia porque las dice con sabiduría, porque él cree en Cristo, pero los labios del necio son pecado y son engañosos porque él todo lo dice de manera mal. Mateo 7:22 dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde viene todo eso? Del corazón. Uno piensa, no, es que yo robé porque vi una oportunidad lista, ¿cierto? Como dicen por ahí, papaya servida. Yo me airé porque alguien me provocó. Es decir, no está en mí la ira está fuera de mí. Pero la Biblia dice, todo lo que hay de maldad en el corazón, en la vida del hombre, está en el corazón. Y en 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y otro texto que quiero que leamos, que está en 1 de Corintios 1:18 y luego 21 y 23, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amados hermanos, vimos a nuestro país y el mundo entero, todo el mundo desenfrenados, deseándose feliz año. Todos quieren feliz año. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿vienen a Cristo?
¿Están en la iglesia? Entonces, ¿cómo quieren tener feliz año? Quieren tener feliz año sin Dios, sin el Espíritu y sin la palabra. Y por supuesto también sin obediencia. ¿Van a tener feliz año? No, es imposible y no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Nosotros predicamos a Cristo. Cristo es la única razón para tener una vida fructífera. ¿Quiere que le vaya bien? Escuche la predicación. Predique a Cristo crucificado, pero dice la Escritura, para los judíos el evangelio es tropezadero, es decir, es un estorbo. Y para los gentiles el evangelio es locura. Ok, entonces sigan viviendo así, que al final del día van a recibir la cosecha, y la cosecha que ellos van a recibir va a ser en saco roto, porque el necio no se preocupó por trabajar por su alma, sino simplemente por su vientre. Por eso dice la Biblia, el fin de su charla es un nocivo desvarío, es decir, una locura, un delirio, una alucinación, porque el necio alucina diciendo, me va a ir bien, sin Dios. Y la pregunta es, ¿a quién le ha ido bien sin Dios en esta tierra? Díganme uno que ha sido exitoso en esta tierra, próspero, dichoso, pleno, satisfecho, que ha cosechado todos los triunfos que Dios da, pero que lo haya hecho sin Dios. ¿Hay uno? Así como no hay uno bueno, tampoco hay uno que sin Dios triunfe. El triunfo que la gente dice en esta tierra son triunfos efímeros, pasajeros, pero no son reales, no traen satisfacción. De la misma manera, si tú quieres tener vida buena y año bueno sin Dios, es imposible, porque lo único que está haciendo es cavando su propia fosa en la cual va a ser sepultado, porque por sus propias palabras usted se sepulta o se delata. Dice la Biblia en Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Habla de la violencia de las palabras, de la maldición en las palabras, de la crueldad en las palabras, porque las palabras también delatan la bondad o la maldad de nuestros corazones. ¿Sí? Cuando una persona le dice, mire, no haga eso, eso no es correcto, eso no es bueno, eso no le agrada a Dios, está hablando con bondad, está dirigiendo a la persona que haga las cosas correctas. Pero cuando alguien dice, eso no importa, hágalo, destrúyalo, traiciónelo, ¿qué dice el mundo? ¿Le pegó? Péguele. ¿Le fue infiel? Séale infiel. ¿Sí? ¿Lo robaron? Robe. El mundo responde así. Eso es la maldad del corazón que hay. Pero dice en Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. En la boca del necio está la vara de la soberbia. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué hay en el corazón del necio? Maldad, engaño, soberbia y altivez. En el corazón del sabio existe lo mismo. La diferencia es que el sabio está cuidado por Dios, gobernado por Dios y tiene un freno. Y ese freno se llama el Espíritu Santo y el dominio propio. Y ese freno es el temor de Dios en nuestros corazones. Si no existiera ese temor, ¿qué haríamos nosotros? Lo mismo que hace el necio. Pero no lo estamos haciendo porque hay un freno, hay un temor que Dios ha puesto y gracias a ese temor somos guardados y somos preservados. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Entonces miren, amados hermanos, ¿queremos que nos vaya bien? Hay un abanico de posibilidades, todas en Cristo. ¿Sí? Confíe en la palabra, rinda su vida al Señor, sea obediente y confíe en los principios bíblicos, procure cultivar la sabiduría de Dios, apártase de la necedad y de los necios, arrepiéntase de sus pecados, cuide sus palabras, pida la ayuda al Señor y le va a ir bien. Ahí está la fórmula del éxito. Pero si usted quiere que le vaya bien sin Dios, pues es una contradicción y no le va a ir bien. Porque la Biblia dice, no le va bien a los que se apartan de la ley de Dios.
No le va bien a aquellos que son necios y quieren arreglar su vida sin la sabiduría que viene del Señor. La pregunta es, ¿qué estás creyendo tú? ¿Cómo estás construyendo tu vida? El rey Salomón nos advierte, tú puedes construir una vida sin Dios y tienes placer y alegrías pasajeras, pero una frustrante eternidad. O puedes construir tu vida con Dios. Si construyes con Dios, tienes vida eterna. Tienes un freno, y ese freno es la palabra. Es el Espíritu Santo que nos cuida para no caer en el mismo desvarío que el necio. Pero ¿cómo están sus palabras? Este mensaje prácticamente es para que entendamos que no hay nada bueno en los labios del necio, solo engaño. Por eso la Biblia dice, no se unan en yugo desigual porque no hay comunión la luz con las tinieblas. Y nosotros decimos, pero es que me cae bien esa persona. Pero es que esa persona habla bonito, pero esa persona es exitosa. Es exitosa según el mundo. Porque según el mundo la fama es tener seguidores o tener dinero. Una persona exitosa es el que tiene dinero y tiene seguidores. Entonces decimos que todos los que son famosos son exitosos. Yo pregunto, si son exitosos los famosos, ¿por qué son drogadictos muchos de ellos? ¿Por qué muchos de ellos son alcohólicos? ¿Por qué muchos de ellos se suicidan si son exitosos y son plenos? Si tener dinero es la plenitud, ¿por qué están en las drogas? ¿Por qué cambian cada rato de parejas? Si son felices. Porque no son plenos, no son exitosos, porque la única plenitud viene de la Escritura. Y terminamos recordando el Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian. ¿Esa no fue la palabra que se repitió una y otra vez en Malaquías? Ustedes me desprecian. Y uno dice, pero ¿cómo yo desprecio a Dios? Bueno, tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Los insensatos desprecian la sabiduría. Yo digo lo siguiente, si todos los vecinos nuestros y los familiares nuestros quieren que les vaya bien, ¿por qué no están hoy en la iglesia? Debería la iglesia estar súper llena, como nunca, porque yo quiero que me vaya bien. Pero queremos que nos vaya bien sin Dios. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos al Dios de las bendiciones. A ese lo despreciamos. Queremos las promesas de Dios, pero no queremos al Dios que da las promesas. A ese lo despreciamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser sabios, a vivir en sabiduría y a saber que la única palabra sabia es la que sale de Dios y esa es la que nosotros debemos creer, proclamar y recitar. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, te damos gracias porque tú de nuevo nos haces distinción y nos enfatizas que no hay sabiduría ni en nuestro propio corazón, que no hay sabiduría en nuestras propias palabras y mucho menos en el mundo, que lo que hay es necedad, soberbia, maldad, altivez y engaño. Pero tú de nuevo nos recuerdas que la sabiduría viene de ti, que la verdadera inteligencia es la que viene de ti, que la verdadera sabiduría es confiar en tu palabra y en tus promesas, que es sabio quien se rinde a tus palabras, que es sabio quien se postra ante ti, que es sabio quien guarda silencio ante ti, que es sabio quien pide ayuda y pide ayuda en ti y a ti, que es sabio quien pide consejo en ti y que es sabio quien confía en tu palabra y se deja guiar por ella. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque nosotros a veces nos movemos entre la sabiduría y la necedad. A veces somos sabios el domingo, pero necios de lunes a sábado. A veces somos sabios en nuestra fe, pero necios en nuestros negocios. A veces somos sabios en nuestras creencias, pero necios en nuestras decisiones. Ayúdanos, por favor. Te rogamos que nos auxilies con tu gracia, con tu palabra, y nos alejes de la necedad de nuestro propio corazón, y nos ayudes a abrazar la sabiduría que viene de tu palabra, a confiar en tus principios, a esperar en ti, y a saber que la sabiduría y la victoria viene de ti.
y que así podamos confesar que tendremos un año bueno, un año agradable, un año fructífero, aunque posiblemente nos falte muchas cosas, pero fructífero en fe, un año fructífero en obediencia, en santidad, en integridad, en perseverancia, y un año de la mano tuya, Señor, que no nos separemos de ti ni un instante, que cuidemos la fe, que cuidemos el tesoro que nos has dado del Evangelio, y que al cuidar ese tesoro cuidemos nuestra familia, cuidemos nuestra iglesia y cuidemos todos los dones que nos has dado. Ayúdanos a hacerte útiles y a servirte con gratitud y con disposición de corazón. Te lo pedimos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.